La clase de hoy se llama. La clase de hoy se llama Dios confía en ti, confía en Él. Y está basada en el texto de 1 Timoteo 4, verso 12, que dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Alguna vez se han sentido muy jóvenes para hacer algo importante? Esta es una pregunta en la que quiero que meditemos en este momento y también después, si es que nos viene a la memoria el tema nuevamente. ¿Alguna vez nos hemos sentido muy jóvenes para hacer algo importante? Vamos a ver ejemplos de personajes jóvenes en la Biblia. David, el adolescente que enfrentó lo imposible. ¿Qué imposible? Ya lo sabemos. Un gigante llamado Goliat. La historia se encuentra ahí en 1 Samuel capítulo 17. David era el menor de su familia. Era el más chico de todos los hijos de su padre. Entonces, los historiadores relatan y redactan que posiblemente tenía entre 15 a 17 años. Estaba muy joven, tal vez la edad de muchos de ustedes. Sus hermanos mayores estaban en el ejército o estaban en guerra y él solo les llevaba comida. Pero cuando vio a Goliat, que era un guerrero gigante y experimentado, era todo un hombre de guerra, no vio un obstáculo imposible, vio una oportunidad. Sabemos que Goliat estaba insultando al pueblo, estaba insultando sobre todo a Dios, y esto a David no le gustó, y por eso es que él quiso enfrentarlo. Él no tuvo miedo de que fuera un gigante, no lo vio como un obstáculo. Lo que tal vez nadie entendió, los soldados adultos decían: ese gigante nos va a matar. El rey Saúl le dijo a David: eres muy joven, no tienes experiencia. También le ofreció el rey Saúl su armadura, pero como David, como no era un hombre de guerra, la sentía muy pesada, aún la espada. Y sus hermanos tal vez también le dijeron: vete a casa, niño, porque era el más chiquito. Pero lo que David sabía es que el Señor lo había librado de las garras del león y del oso, y así como los libró de esos animales, también lo iba a librar del filisteo Goliat. Y eso lo dice el capítulo 17, verso 37. David no confiaba en su fuerza, confiaba en que Dios pelea por los que confían en Él. Y así debemos de ser nosotros, y no en nuestra fuerza física, porque nosotros no tenemos por qué estarnos golpeando con nadie, sino en nuestra fuerza espiritual, en nuestra fuerza mental. Así como David confiaba en, en Dios para darle fuerza, nosotros debemos de confiar también en Dios para que Él nos ayude a darnos fuerza y pelear contra todas las dificultades. Para tu vida personal, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu gigante? Si es un problema familiar que parece imposible, el Señor es especialista en restaurar lo que parece roto. David no enfrentó a Goliat solo, lo enfrentó junto a Dios. Tú no tienes que arreglar tu familia solo, pídele ayuda a Dios. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Sabemos que nada es imposible para Dios. Si tu Goliat es un sueño que parece demasiado grande, el Señor te dio ese sueño para cumplir. Si viene desde Él mismo nos dará lo necesario para cumplirlo. David nunca había peleado en batalla, pero Dios lo preparó cuidando ovejas y protegiéndolas de leones, de osos. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Antes de Goliat, David enfrentó un león y un oso.
¿Dónde han visto ustedes a Dios actuar en su vida antes? ¿En qué ámbito de su vida han visto que Dios ha actuado? Esas cosas en las que hemos visto que el Señor ha actuado en nuestra vida son nuestras victorias pequeñas, son pequeños ladrillos para ir fortaleciéndonos. Son victorias pequeñas que construyen nuestra fe para cuando vengan unas batallas, unas tribulaciones aún más grandes. Un ejemplo más es el de José, el soñador que confió en la oscuridad. La historia está en Génesis 37 al capítulo 50, del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis. José tenía 17 años cuando todo se derrumbó en su vida. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Fue falsamente acusado y encarcelado. Pasó más de 10 años entre la esclavitud y la prisión, y la gente que prometió ayudarlo lo olvidó. José nunca dejó de confiar en Dios, incluso cuando no tenía respuestas de nadie, no veía solución a los problemas, y sobre todo nunca dejó de confiar en Dios cuando todo estaba en contra o eran injusticias con Él. Para nuestra vida, ¿te sientes traicionado o decepcionado? Aquí vemos dos cosas. Si alguien en quien confiabas te falló, el dolor de la traición es real y está bien sentirlo, porque tenemos que sentir todas las cosas alguna vez en nuestra vida. Pero no dejemos que la amargura nos destruya, como la traición no destruyó a José. Dios, nuestro Dios, puede sanar nuestro corazón y usar esa experiencia para nuestro bien. Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Romanos 12:19 dice: No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si te sientes traicionado, decepcionado, si oraste y parece que Dios no responde, José oró en la cárcel por años. Parecía que el Señor no lo escuchaba, pero es el mismo Señor que estaba preparando el escenario perfecto para José. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Sabemos también que los tiempos de Dios, Él lo sabe. Nosotros no tenemos la percepción del tiempo que tiene nuestro Dios. El tiempo que nos da nuestro Dios, o el tiempo en el que nos da las cosas, es porque Él así lo tiene ya estipulado. Isaías 40:31 dice: Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y en Salmos 27:14 dice: Esperen en el Señor, esfuérzate y aliéntense tu corazón si espera en el Señor. Y sabemos también que Salmos 125:1 y 2 dice: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El Señor está escribiendo una historia más grande de la que podemos ver ahora. La confianza es seguir siendo fiel cuando no ves el final. Sabemos cuál es la meta que tenemos todos, de la vida eterna, la salvación que el Señor nos puede dar. Pero aunque puede que esté muy lejos o puede que esté muy cerca, nosotros debemos de tener siempre esa confianza, esa fe en nuestro Dios. Esther también, la joven que arriesgó todo. La historia está en todo el libro de Esther. Esther era una joven judía huérfana que se convirtió en reina cuando su pueblo enfrentó un genocidio. Su primo Mardoqueo le dijo en Esther 4:14: ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? El dilema que tenía Esther era acercarse al rey sin ser llamada, y esto era igual a una pena de muerte, porque acercarse al rey sin autorización estaba mal tomado. La respuesta fue: si perezco, que perezco. Si voy a morir, pues voy a morir. Pero se arriesgó. Esther no tenía garantía de supervivencia, pero confió en que Dios la había puesto en ese lugar con un solo propósito, y
al Esther, ahora sí que aventarse al ruedo, salvó a toda una nación. Para nuestra vida nuevamente, con el ejemplo de Esther, Dios te está poniendo en una posición incómoda, pero en una posición incómoda como cuál. Si necesitas defender a alguien y te da miedo el rechazo, Esther tenía todo que perder, su posición, su comodidad, su vida, pero eligió hacer lo correcto aunque le costara. Dios honra a quienes defienden a los indefensos. Proverbios 31, 8 y 9 dice: alza la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, alza la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Y Mateo 5:10 dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios se está poniendo en una posición incómoda, como si sientes que debes hablar de tu fe, pero te preocupa lo que digan. Esther podría haber guardado silencio y salvarse a sí misma, pero su identidad como hija de Dios era más importante que su reputación. Tu fe no es algo de qué avergonzarse, es tu mayor tesoro. Romanos 1:16 dice, y es lo que debemos de tener siempre en mente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que le creen. Y 2 Timoteo 1:8 dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y si Dios nos puso exactamente donde estamos, en nuestra escuela, en la familia, en el trabajo, en grupo de amigos, tal vez con nuevos conocidos para este momento en específico. Timoteo fue un joven más, personaje de la Biblia. Timoteo fue el joven que necesitaba ánimo constante. La historia está en las cartas que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Él era un joven líder que enfrentaba desafíos importantes. Él estaba enfrente de la iglesia de Éfeso. Era una responsabilidad enorme siendo un joven. Pablo constantemente le enviaba cartas de ánimo, porque Timoteo necesitaba ese recordatorio de que Dios estaba con él. Todos nosotros necesitamos este recordatorio también. Sabemos y tenemos entendido que el Señor está con nosotros, pero a veces nuestro ánimo cae y dudamos, cosa que no debemos hacer, y por eso siempre debemos de estar con amistades, con hermanos que nos acerquen más a Dios, que en vez de hacernos caer, nos levanten. El apóstol Pablo le escribió allá 1 Timoteo 4:12, el texto base de este tema: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿A ustedes alguna vez les han dicho esto? Es que eres muy joven para esto. Pero nosotros debemos de tener siempre en mente esto que le escribieron a Timoteo, porque también aplica para nosotros. Si no sé ejemplo de los creyentes, ustedes sigan haciendo las cosas correctas que son para nuestro Dios. No importa lo que diga el hombre, porque el hombre lo ve mal, pero si es para Dios, está bien. Entonces, para nuestra vida, ¿te sientes insuficiente? Si piensas, soy muy joven, analicemos lo siguiente. Timoteo lideraba iglesias siendo joven y enfrentaba a personas que lo menospreciaban por su edad. Nuestra edad no es una descalificación, es una oportunidad. El Señor no mira nuestra edad, mira nuestra disposición y sobre todo nuestro corazón. Nuevamente 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Jeremías 1:17, y me dijo 1:7, y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. De igual manera, un caso parecido aquí con Jeremías. Si te sientes insuficiente, como si piensas que no tienes experiencia, ninguno nace con experiencia. Timoteo aprendió siendo discipulado por Pablo.
Timoteo fue aprendiz de Pablo. Busquemos mentores o quien nos enseñe, preguntemos y aprendamos. La experiencia viene haciendo, no esperando. ¿Cómo vamos a aprender a pintar si no lo hacemos? Primeramente, si no buscamos la ayuda de alguien que nos enseñe. Después, el hacerlo. Solo viendo tal vez aprendamos, pero no todo, y se aprende mejor haciéndolo. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Segunda de Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si te sientes insuficiente cuando piensas que otros lo hacen mejor, el Señor no nos compara con nadie. Él nos creó únicos a todos con dones específicos. Timoteo no tenía que ser como Pablo. Aprendió de él, sí, pero no tenía que ser igual, no tenía que ser una calca o una copia. Tenía que ser el mejor Timoteo posible. Pablo mismo dice de Timoteo: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esto lo dice en Filipenses 2:20. En 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Esto lo vimos igual en clases anteriores. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si cantas, si predicas, si enseñas, si das clases, si sirves, si ayudas, lo haces y lo hacemos solo porque lo estamos explotando ese don y porque es para el mismo Señor, para el mismo Dios. Salmo 139:14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Si te sientes insuficiente cuando enfrentas desafíos o luchas personales, veamos esto. Timoteo tenía problemas de salud. En 1 Timoteo 5:23 dice que presentaba problemas del estómago, enfrentaba oposición y necesitaba ánimo constante, pero estas cosas no le impidieron ser usado poderosamente por Dios. Nuestras debilidades no limitan a Dios. El apóstol Pablo escribió: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas son palabras de Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces el Señor nos usa estando en lo más bajo, porque ahí es donde actúa de mejor manera su poder. Segunda de Corintios 12:9-10 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que le veíamos hace un ratito. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo hemos visto muchas veces, he tocado este texto muchas veces. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos tener siempre en mente, en nuestro corazón. Siempre que nos sintamos mal, que nos sintamos insuficientes, aunque no lo somos, que nos sintamos tristes, que nos sintamos felices, en todos los ánimos que tengamos, debemos de tener siempre en mente Filipenses 4:13. Dios usa a personas que necesitan ánimo, que tienen debilidades, que son jóvenes. Si esperas ser perfecto para servir a Dios, nunca vas a empezar, porque nunca vamos a ser perfectos. Él nos usa en este momento, con todo y nuestras luchas, con todo y nuestras tribulaciones. María también, la madre del Señor Jesús, la joven que dijo sí. La historia está ahí en Lucas 1:26-38. María era muy joven cuando el ángel apareció. Estaba comprometida con José. Esto se refiere a cuando estaba desposada. Estaba comprometida con José, recién comenzando su vida adulta, pasando de joven a adulto. Los riesgos que ella pasaba eran reales. Podría haber sido apedreada por quedar embarazada antes del matrimonio. José, su prometido,
podría abandonarla por la misma razón del primer punto. Su reputación quedaría destruida y su familia podría rechazarla. La respuesta, ¿cuál fue de María, la Madre del Señor? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María confió sin tener todas las respuestas, no sabía cómo, pero solo sabía quién estaba en control de lo que iba a suceder. Para nuestra vida, para su vida, Dios te está pidiendo algo que no tiene sentido. Algo que no tiene sentido, ¿en qué aspecto? Si es un cambio de planes que no entiendes. María tenía planes, casarse con José, tener una vida normal. Dios interrumpió esos planes que tenía ella y José con algo más grande. A veces Dios cierra puertas porque tiene algo mejor preparado. ¿Les ha pasado esto alguna vez? Que ya tenían planeado tal cosa y pues no resultó, pero vino algo mucho mejor. Esto es lo que le pasó a María y lo que nos pasa a nosotros también. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Isaías 55:8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si Dios te está pidiendo algo que no tiene sentido, ¿en qué aspecto? Si es obedecer cuando todos te juzgarán. María sabía que la juzgarían, pero eligió la aprobación de Dios, porque la aprobación humana no es la correcta. Debemos de elegir como María, primero la aprobación de Dios, por encima de la humana. La opinión de Dios sobre ti es la única que permanecerá por la eternidad. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Juan 12:43: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No seamos este tipo de personas que buscan la aprobación de las personas, sino la de Dios. Si el Señor te está pidiendo algo que no tiene sentido, ¿en qué aspecto? Si es confiar cuando el futuro es incierto. María no sabía cómo criar al Hijo de Dios, ni qué vendría después, pero confió paso a paso. No necesitaba ver todo el camino, solo la luz suficiente para el siguiente paso. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara ilumina solo los pasos inmediatos, no más adelante, no las cosas que están después de lo que no puede iluminar. Proverbios 3:5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Sí, Señor, fue la respuesta antes de entender todo el plan. La confianza dice: no sé cómo, pero sé quién va conmigo. Estas son dos respuestas que debemos de tener siempre: sí, Señor, y no sé cómo, pero sé quién va conmigo. No sé cómo, pero sé quién me va a ayudar y quién me va a enseñar a hacerlo. Su momento, nuestro momento, es ahora. Hemos visto 5 personajes jóvenes que cambiaron la historia. Pero quiero que entendamos algo muy importante. Ellos no eran superhéroes. Eran personas comunes y corrientes como tú y como yo. David era un pastor adolescente que tal vez olía a oveja. José pasó más tiempo en la cárcel que en el palacio. Esther era huérfana, sin padres y sin poder. Timoteo necesitaba que alguien le recordara constantemente que podía hacerlo. Y María era una joven desconocida de un pueblo insignificante o de un pueblo común y corriente. ¿Qué tenían en común? Una sola cosa. Dijeron sí
cuando Dios los llamó. No dijeron, esperaré a ser más grande o a ser mayor. O no dijeron, es que no lo sé hacer, necesito tener experiencia. Y tampoco dijeron, busca a alguien mejor. Dijeron sí. Escuchemos con atención. El mundo siempre nos dirá, y esto es de ley, eres muy joven, espera tu turno, o espera a ser más grande, o ten más experiencia. Pero el Señor nuestro Dios nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud. El enemigo nos susurrará, no eres suficiente y nunca lo serás. Pero el Señor nos dice hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro miedo nos gritará, ¿y si fallas? ¿Y si no funciona? Pero a estas preguntas el Señor promete, yo estoy contigo en donde quiera que vayas. La verdad es esta. Dios no está buscando a los jóvenes perfectos, está buscando a los disponibles, no está buscando a los que tienen todo resuelto, está buscando a los que están dispuestos a confiar, no está esperando a que crezcas, Él te está llamando hoy, ahora, en este momento. Tú puedes ser el David de esta generación, el que enfrenta a los gigantes que todos temen. Tú puedes ser el José de tu familia, el que transforma el dolor en propósito. Tú puedes ser la Esther de tu escuela, la voz que defiende a los que no tienen voz. Tú puedes ser el Timoteo de tu iglesia, de la congregación, el ejemplo que inspira a otros a creer. Y también tú puedes ser la María de tu ciudad, la que dice sí a lo que Dios está haciendo, aunque no entiendas todo. Y recordemos esto. Hace 2000, 3000 años había jóvenes como tú, como yo, que decidieron confiar en Dios. Y sus historias todavía nos inspiran el día de hoy. Pensemos esto, y si dentro de 10, 20, 50, 100, 1000 años, 2000 años, alguien cuenta nuestra historia y que diga, había un joven o una joven que decidió confiar en Dios cuando nadie más lo hacía, y era de la manga y se llamaba tal, o era un joven y se llamaba tal. Esa historia comienza hoy. Nuestro momento, tu momento no es mañana. Tu momento es ahora. Una última cosa. Para los que ya somos bautizados, recordemos por qué bajamos a esas aguas y vivamos conforme a esa decisión cada día. No nos rindamos ahora. El Dios que nos llamó es fiel. Para los que aún no son bautizados, si crees en Jesús es tiempo de declararlo públicamente. El bautismo es tu primer sí visible, no lo pospongas más. Jesús no nos llamó a ser cristianos secretos, nos llamó a confesarle delante de los hombres. Y esto lo dice allá en Mateo 10:32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que esta generación sea valiente, obediente y públicamente fiel a Dios, no en lo escondido, sino donde todos nos vean, pero que nos vean que estamos haciendo las cosas para Dios, no para que solamente nos vean.